Buenas a todos, hoy les traigo primer tutorial del abecedario mini, letras A. Miren, distintos tamaños, pero fíjense el tamaño comparado con las letras que hacíamos antes. Nada que ver. Son dos terminaciones distintas, una en macramé, otra en algodón fino. Recuerden que el macramé es algodón fino pero mercerizado. Aguja 1.75, aguja número 2 y distinto borde. Borde con medio punto, borde cosido con aguja. ¿Sí? En el video van a ver al final que están comparados con los números. Así que bueno, espero que les guste. Vamos a comenzar con esto ya ahora. Así que bueno, los dejo con los materiales. Bueno, los materiales que vamos a usar son el patrón, que lo pueden descargar abajo en la cajita de información. Este es uno que tengo de ejemplo, para que vean que lo pueden imprimir o así chiquito en mitad de una hoja 4 o el que voy a estar usando yo ahora para el tutorial, que es este que lo imprimí directamente entero. No sé si les gustará el diseño, lo estoy haciendo nuevo con tipo tablita de corcho. Espero que les guste. Acá donde está vacío, ustedes después van a ver el código QR cuando lo impriman, ¿sí? Código QR es un código que parece como con todos cuadraditos, que ustedes con el celular pueden escanear y automáticamente los va a llevar a este video, ¿sí? Bueno, aparte del patrón, que después se los voy a explicar, yo para esta que tejí, ¿sí? Utilicé macramé y una aguja 1.5, ¿sí? A ver si enfoca. Bien que es re finita. Quería probar cómo quedaba así, pero para el tutorial que vamos a hacer ahora, vamos a usar una número 2, que es la misma que uso siempre para hacer los números, ¿sí? Y vamos a usar, aparte, algodón finito, que este lo usé en alguno de los números también. Por ejemplo, el número 8 lo hice con macramé, pero el número 3 lo hice con algodón rojo. Después lo voy a buscar para el final, cuando terminemos el tutorial, comparar las letras, ¿sí? Con el tamaño de los números y con las distintas agujas. ¿Qué más vamos a usar? Vellón, guata, siliconado para el relleno, lo que quieran. Y en este caso les voy a mostrar también cómo hacerlo con aguja, el borde. O, por ejemplo, esta parte de acá yo la hice con aguja y no con aguja de crochet. Este borde lo hice con aguja de crochet como en las letras y los números que vimos antes. Pero la letra que haga ahora la voy a hacer todo con aguja para probar cómo queda, ¿sí? Así vemos las dos versiones. Bueno, ya tenemos todos los materiales, así que van a hacer ahora. Bueno, primero vamos con la explicación, ¿sí? Del patrón. Van a ver que estos patrones son parecidos a los que estuve haciendo de los números. Van a ver que están más prolijitos también. Y van a tener unas indicaciones un poquitito distintas, pero en realidad son para que sea más fácil entenderlo y si lo acompañan junto al video es mucho más fácil todavía. Acá les dejé los puntos y un par de grafiquitos, cosas que les van a aparecer en el gráfico. Por ejemplo, si ven algo así o así, es una cadena. Una X es un medio punto. Si ven triangulitos así o así en verde, son aumentos. O en amarillo, disminuciones. Esto en numerito significa que hay algún paso ahí que seguir, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es. La flecha es el sentido del tejido. En este caso, la flecha va para arriba, así que vamos a comenzar de abajo para arriba nuestro tejido. Después tenemos una tijera para cortar y un nudito, que es donde hay que anudar de nuevo para retomar el tejido, ¿sí? Les explico un poquito de gráfico. Vamos a buscar el paso número 1, siempre para arrancar. Nos dice que tenemos que arrancar acá, con 4 cadenas, más una de levante, y vamos a hacer 4 medio puntos, una de levante, 4 medio puntos, una de levante, 4 medio puntos, ¿sí? Y ahí el paso 2 nos dice que cortemos. Fíjense que yo los medio puntos los hice con distintos colores. ¿Por qué? Porque son las distintas secciones que vamos a ir tejiendo. Cuando terminamos con el paso 2, vamos a ir al 3. Se hace exactamente igual que este lado, ¿sí? Tenemos cadenas, medio punto, 4, 4, 4, 4. Cuando llegamos acá, hacemos 4 cadenas
y 4 medio puntos sobre los otros medio puntos que teníamos hechos, ¿sí? Ahora vamos a verlo bien cuando lo estemos tejiendo. Y después retomamos por acá. Hacemos todo esto, hasta acá arriba, ¿sí? Y cuando llegamos acá, subimos, hacemos un aumento. Perdón, miren, en este me olvidé de poner el dibujito. Cuando ustedes lo tengan van a ver los dibujitos de los aumentos y disminuciones. Esperen un segundito que lo vuelvo a imprimir y seguimos con la explicación. Bueno, y por arte de magia, agarré el impresor y lo volví a imprimir. Sé que agarré el que no iba. Es más, acá decía puntos si iba la palabra referencias. Así que bueno, ahora sí. Igual, todo el principio que les comenté está bien. Pero cuando llegamos acá, como les decía, vamos a hacer un aumento. Es decir, que se van a tejer 2 puntos en este. Y después se va a cortar la vuelta. Este es el número 4. Vamos al 5. El 5 dice que tenemos que anudar. Es decir, vamos a hacer un nudito por acá. Y vamos a levantar una cadena y vamos a empezar a tejer también todo esto. Vamos a hacer esto de acá, acá, y luego cuando llegamos acá vamos a hacer una disminución, ¿sí? Acá vamos a hacer 2 medio puntos sobre este, 2 medio puntos sobre este, y acá vamos a disminuir. Y en todas las vueltas de acá al final vamos a disminuir en las esquinas. Y llegamos acá y cortamos. Como ven, son más o menos 14 vueltas cuando las otras tenían como 30 más o menos. Y así son 12 cuando todas tenían más de 20. Así que va a quedar bastante más chiquito. Bueno, nos ponemos a trabajar y arrancamos de cero con todo esto. Bueno, al principio, como les dije, nos indica que hagamos 4 cadenas más una de levante, es decir, 5. Vamos a hacer nuestro jalcito para hacer en los puntos. Perdón si enfoca, desenfoca, hace un montón que no grabo, estoy desacostumbrada. De a poquito ténganme paciencia, la idea es que salga mínimo un tuto por semana, en lo posible 2, es decir, una letra y algo extra. El niffler, los vestidos, algo de bordado, como les dije antes. Vamos a ver si se puede, pero la idea es que sean mínimo 2 semanales. Vamos, hacemos 1, 2, 3, 4 más una de levante, la quinta. Me voy a acercar un poquito porque les voy a mostrar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. En esta es la que tenemos que tejer ahora. Yo la giro un poco y ven que hay como una pancita. Bueno, meto por ahí. Me cuesta mostrarlo y enfocarlo y grabarlo a la vez, perdón. A ver si puedo. ¿Por qué? Al hacer esto y tejerlo por ahí, nos va a quedar mucho mejor el borde de abajo. ¿Sí? Cuesta al principio, después ya sale, pero ahí está, tenemos 1. De nuevo, por esa pancita. Si no, lo pueden tejer como lo tejen siempre, ¿eh? No hay problema. 2. Lo bueno es que son poquitos puntos para esto, así que 3. Y vamos por el cuarto. Ahí está. Tenemos los 4 puntos. Fíjense el tamaño. Nada que ver. Las otras tenían 8 puntos casi siempre. Entonces eran por acá. ¿Sí? A ver. Me enfoca el fondo. Lo que voy a hacer es correr un poco el fondo. Así no me enfoca tanto. Bueno. Seguimos. Y nos dice que ahora una cadena de levante y 4 medio puntos de nuevo. Así que vamos a girar el tejido. Y vamos a hacer una cadena de levante y 4 medio puntos sobre lo que teníamos, ¿sí? Y vamos con los medio puntos. Hicimos, estábamos acá, hicimos la cadenita de levante y hacemos 1. A ver si puedo enfocar un poco más. Como se habrán dado cuenta, estoy probando varias luces todavía. 2, 3 y 4. El último, recuerden que casi siempre queda medio escondidito, ¿sí? Seguimos.
levantamos y hacemos 4 medio puntos de nuevo y cortamos, ¿sí? Tengo que buscar la tijera, no sé dónde la dejé, ahora la busco y seguimos. Entonces hacemos cadena de levante, 1, 2, 3 y 4. Yo siempre recuerden que hago uno más, ¿sí? Y corto. Y si algo que no hay que hacer, lo corté con la mano para hacer rápido y no buscar la tijera ahora. Pero ahí está, lo corté. Saco y tiramos. Según el gráfico, la colita esta, sí que cortamos, es de este lado. Así que lo vamos a girar. ¿Por qué es de este lado? Una, porque cortamos acá. Y el uno también lo hemos arrancado acá. Así que esto lo vamos a separar, lo vamos a dejar en un costadito ahora. ¿Sí? Lo reservamos acá para usar después. Yo lo voy a dejar ahí. Así ustedes lo ven todo el tiempo. Lo dejo ahí para usar después. Vamos a arrancar con la parte 3. Lo mismo vamos a hacer, ¿sí? Fíjense que hoy no hay cortes, ¿eh? Está todo en tiempo real. El único corte fue para volver a imprimir esto. Como son cortitas, aparte chiquitas, se puede hacer así. Así que empezamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora tenemos que tejer los 4 medio puntos. 1, 2, 3. Y esperen que se enganchó. 4. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Una, dos vueltas más. ¿Por qué dos vueltas más? Porque en esta de acá, en la cuarta, les quiero explicar algo, ¿sí? Así que hacemos la cadenita de levante y 4 medio puntos. 1. Espero que esté enfocando. Avísenme cualquier cosa después cuando vean el video, porque no estoy viendo la cámara, estoy viendo el tejido. Y me parece que enfoca más el fondo que mi mano. De nuevo, damos vuelta y vamos por la vuelta 3 ahora. Vamos con los medio puntos. 1, 2, 3 y 4. Vuelta 4. Vamos a levantar una cadenita de levante y hacemos 4 medio puntos. 1, 2, 3, 4. Llegamos acá. ¿Cómo seguimos? 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y ahora 4 medio puntos arriba de estos 4 medio puntos. Así que vamos a tomar de nuevo esto. Este hilo, si quieren, ahora lo vamos a ir escondiendo. Así que lo pueden poner sobre esos puntos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Espero que se pueda ver bien. Nos metemos en el primer punto. Sacamos hilo. Y hacemos 1, 2. Perdón si se escucha ruido afuera en la calle. 3, 4. Miren. Y ahí tenemos esta parte ya de la A. ¿Ven? Llegamos acá, ¿sí? Seguimos en la vuelta 4. Vamos a hacer la vuelta 5. Es una cadera levante, estos 4 sobre las 4 cadenas y estos 4. O sea que en total tenemos 12 puntos, ¿sí? Ahí va. Entonces hacemos, giramos el tejido, cadena de levante. Esperen que agarre un poco más de hilo. Ahí está. Y hacemos 1, 2, 3 y 4. Vamos ahora dentro de estas cadenas. 1, 2,
3 y 4. Y ahora encima de estos. 1, 2, 3, 4. Miren. Vamos a la vuelta 6. Tenemos que hacer una cadena de levante. Acá. Y todo medio punto. ¿Sí? Esta vuelta es bien fácil. Vamos a hacer todo medio punto. Creo que esta es la vuelta más fácil de todo el tejido. Va, en realidad acá tienen bastante fácil también. Espero no se estén escuchando los gritos de afuera. Creo que hay gente saludándose, pero se escucha mucho grito. Ahí agarro más hilo. Ya tejí la mitad. Espero que esto siga enfocando y no esté enfocando el fondo. Díganme después si les gustó el tipo de patrón así, con los pinchecitos, la tablita de corcho, el washi, con la marca. Avísame si les gustó. Bueno, seguimos. Vuelta 7. Hacemos cadena de levante y fíjense, 4 medio puntos ya. Así que hacemos una cadena de levante y contamos 4. 1, 2, 3 y 4. La vuelta 8 y 9 las tejemos iguales. 4 medio puntos y 4 medio puntos. Así que vamos a tejer esas dos. Rotamos. 1, 2, 3 y 4. Rotamos. 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos a la vuelta 10 ahora, a ver si les puedo enfocar ahí. Miren, dice que tenemos que hacer la cadena de levante y en ese último punto que hemos tejido recién hacemos un aumento y después los otros puntos que nos quedan. Así les logro enfocar de nuevo, que no me enfoque el fondo. Ahí está. Entonces giramos, cadena de levante y aumento acá. 1, 2 y ahora tejemos el resto de la vuelta. Bien, cuando llegamos al final es el paso 4, cortamos, ¿sí? Pido disculpas de nuevo que estoy cortando con la mano. Bien, ya tenemos esta parte de la letra, ¿sí? Tenemos todo esto, esto y esto. Terminamos el paso 4, vamos al paso 5, que nos dice que hagamos un nudito acá. Yo no voy a nudar, ahora les muestro qué es lo que hago, pero el nudito lo puse como un símbolo, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar por acá con una cadena de levante y hacer 4 medio puntos. Ahí les muestro qué hago. Yo paso la aguja por acá. Perdón que a veces me voy del centro, porque estoy como inclinada tejiendo. Y si le digo que luz estoy usando, es la luz del monitor. Puse una pantalla en blanco de fondo para que me dé luz blanca y es un poquito más natural que la luz de la linterna, porque la luz de la linterna sería esta. Y siento que es muy fuerte. Díganme ustedes qué opinan después. ¿Cuál prefieren? Bueno. Perdón, seguimos con el video. Vamos acá. ¿Qué voy a hacer? Agarro el lado así y lo paso por ahí. Ya tengo el lado puesto. Ahí está. Esta colita que nos quedó la voy a ir escondiendo cuando tejo. Después de tener esto hacemos como siempre cadena de levante y empezamos. 1, 2, 3 y 4. Después estos hilitos los van cortando o escondiendo y listo. Vueltas 8, esta fue la vuelta 7, ¿sí? Vueltas 8 y 9 son de nuevo 4 puntos. Igual que del otro lado, ¿sí? 1, 2,
3, 4. De nuevo giramos. 1, 2, 3 y 4. Vuelta 10. ¿Qué hacemos? Una cadena de levante, un aumento y tejemos el resto de la vuelta. Como verán, tiene pocos nudos, esas cosas bastante más fácil de tejer que la anterior. La armé distinta en este caso. Giramos el tejido. Ahora vamos a ir por la vuelta 11. La vuelta 11 ya nos dice que tenemos que hacer una cadena de levante y una disminución. Así que vamos a hacer la cadena de levante y si no se acuerdan la disminución era así. Entramos por el primero y sacamos lazada. Entramos por el segundo y sacamos lazada. Y cerramos todo junto. Entonces nos queda un solo punto. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4. Estos dos son un aumento en el último que hicimos. ¿Sí? Entonces ya tenemos uno. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y el 3 y 4 es en el aumento de la vuelta anterior. 3 y 4. Y ya nos queda otro aumento. Ven que a la parte nos queda un aumento en diagonal. Nosotros podíamos haber sumado 2 cadenas como hicimos acá, pero si hacemos eso nos iba a quedar en forma cuadrada y yo quería que quede como triangulito. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Otro aumento en el otro lado. Entonces ya vamos a agarrar el otro lado. Vamos a buscar el último punto, que es este, y vamos a hacer un aumento. 1 y 2. ¿Ven? Ahí ya nos quedan todos los puntos. Y después de eso tejemos 1, 2, 3. El tercero es una disminución. Ojo. Entonces hacemos 1, 2 y el tercero recuerden que es una disminución. De nuevo, ¿cómo lo hacíamos? Pasamos por uno, sacamos lazada, pasamos por otro, sacamos lazada, cerramos todo junto. Seguimos vuelta 12. Disminución al principio y disminución al final, ¿sí? Vamos a hacer eso. Giramos, cadena de levante siempre, ¿sí? Esperen que me acomodo el hilo. Empezamos con la disminución. Tejemos el resto de los puntos. Ojo que capaz les cuesta un poquito tejer acá en el medio porque están medios pegaditos, pero miren bien que se puede. Perdón que se me movió la cámara. Ya la acomodo. Ahí está. Y se escuchan ese ruido que me apoyo a veces en la madera y hace ruido. Ahí está. Y acá otra disminución. Bien. Vamos ahora con la vuelta 13. Vamos a leer. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que el principio y el final son también disminuciones. Damos vuelta al tejido. Cadena de levante. Empezamos con una disminución. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y la 6 que es una disminución. Damos vuelta al tejido y la última vuelta nos tiene que quedar 4, ¿sí? Tenemos disminución de los dos lados. Cadena de levante y hacemos primer disminución, nos queda un punto, 1, 2, 3 y acá 4, ¿sí? Cadenita extra que hago yo, cortamos el hilo y cerramos. Voy a sacar esto así no nos molesta ahora la vista. Miren, acá nos quedó la A. ¿Sí? Ahí está. Fíjense el tamaño. Chiquitito. Creo que quedó un poquito más grande igual que esta. Esta la tejí con una aguja muy chiquitita. ¿Sí? Una 1.75. Probé con la 1.60, pero sentí que aquella era muy chiquita y no me pasaba bien el hilo. Bueno, tejo una doble, o sea, otra más, para mostrarles cómo se puede coser de otra forma que no sea esta.
Esta, por si están preguntando, fíjense en los números tejidos, les voy a dejar los links igual abajo. Esto es poner una encima de la otra, ¿sí? Y ir haciendo todo medio punto. En este caso esta la besa todo con aguja de coser. A ver cómo queda para comparar las dos, ¿sí? Bueno, voy a agarrar la aguja de coser, voy a agarrar la tijera y vuelvo. Bueno, acá volví ya con tijera. Lo que voy a hacer es, los hilitos que yo ya había escondido, ¿sí? Cuando estaba tejiendo, los voy a cortar para que sea un poquito más fácil después el tema de coser, ¿sí? Ustedes los pueden dejar, los pueden meter si no un poquito así para adentro, no hay problema. Pero hay algunos como este que ya estaba escondido que lo voy a ir cortando para que no me sea tan incómodo. Estos los voy a ir cosiendo y metiendo adentro. Igual los voy a ir haciendo más chiquititos porque cuando hice la otra letrita me volví loca con esos hilos. Vamos a ir sacando. Ahí está. Creo que no quedaba ninguno. Ah, acá había uno más, sí. Bueno, pero ese chiquitito lo dejo para adentro. Vamos a poner acá y acá voy a hacer lo mismo. Algo que hice mal cuando hice la chiquitita fue dejar la parte del centro para el final. Me volví loca para coserla. Se los digo como experiencia por si quieren, bien, por las dudas, para que no repitan lo mismo que yo. Les recomiendo hacerlo al principio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un poco de hilo. Voy a agarrar la aguja. Es la misma aguja que uso para bordar, ¿sí? Después les voy a mostrar en otro video cómo andan los bordados que voy haciendo. Voy bastante adelantada. Así que pronto para los que quieran bordar, lo pueden usar el gráfico. Y los que no les guste bordar, el gráfico lo pueden usar para hacer tapestry en crochet. Vieron que se va haciendo los dibujos así. O para hacerlo de corner to corner, C2C. No pueden usar para hacer esas imágenes también. Así que al que le guste se puede. Bueno, voy a empezar acá del medio. Yo para coser soy media bruta, media bestia, así que no se fijen mucho. Ahí estoy haciendo así un nudito. Muy bestia, después este hilo lo escondemos y listo. Decía, para coser soy media bruta, así que no se fijen de mi costura. A ustedes les va a salir lindo y más prolijito que a mí. Igual vieron que se van a venir un par de tutoriales de tela y crochet, que ya dentro de poco lo voy a grabar, un vestidito que estoy haciendo. Uno muy sencillo con cero costura, muy sencillo. Así que lo puede hacer cualquiera. Miren cómo voy a hacer. Agarro 2 puntos y giro. 2 puntos y giro. Nada más. Si quieren que les quede como una puntita ahí, miren lo que pueden hacer también. A ver si me sale. Porque antes me salía, ahora ya no me sale. Ahí. No salió. No importa. Ustedes háganlo así. Háganlo bien juntitas, una puntada al lado de la otra. Porque si le ponen relleno, no se salga. Con el medio punto me parece que queda un poco más seguro. Pero para los que odian hacer eso, no me gusta. Les juro que creo que tardé en grabar las letras porque odiaba hacer el relleno. Se los confieso ahora en esta letra. Odiaba hacer el relleno de las letras. Vuelvo para atrás. Ahí está. Ahí está. Esto les decía. Si lo cierran acá así, les queda distinto el punto. Vamos a pasar de nuevo por acá. Y si lo pasan por el centro, les queda una puntada distinta, capaz más cerradita. Si les sirve, la pueden aprovechar. Les queda como ya hecho un nudito. ¿Ven? Y les queda todo un relievecito ahí. Si no, esta le va quedando como un caneloncito. Seguimos. Pasamos la aguja. Le digo que estas partes de los centros, sí,
Muchas veces las hice con aguja porque no me gustaba hacer las partes de adentro de las letras con medio punto. No sé por qué. Sí, era psicológico, creo. Seguimos. Mientras estamos hablando, díganme después, déjenme en un comentario si les gustaría hacer algún video de bordando juntos o tejiendo juntos, en donde me conecto nada más para charlar con ustedes por YouTube, ¿sí? Me pueden ir preguntando cosas y todo mientras tejo. Entonces yo me puedo conectar junto con la pantalla. Ahí ya voy a hacer un nudito, ¿sí? Me conecto junto con la pantalla y puedo ir viendo los mensajes que mandan. Así que si quieren, déjenme un comentario y lo vemos. Bueno, este hilito, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar para acá adentro, ¿sí? Que no se enrede con nada. Y lo corto. Y ya me queda del lado adentro, ¿ven? Y con este hilo voy a hacer lo mismo. Así ya voy teniendo menos hilos para esconder después. Lo paso por acá adentro. Y corto. Bien. Así me quedó mi centro. No quedó tan feo. Ahí hay un hilo que no me gusta nada más, pero el resto creo que va bien. ¿Qué opinan? Opinen abajo. Bueno, vamos a empezar acá de una esquinita. De cualquier lado en realidad pueden empezar. Voy a agarrar un poco más de hilo por las dudas, que me quede corta con eso. Y voy a hacer lo mismo, voy a hacer un nudito. Empiezo de acá para poder después rellenar esta parte, ¿sí? Ahí está. Recuerda, ustedes pueden finalizar la letra como quieran. También pueden tejer una sola y usarla como parche para cualquier prenda, mochila, ¿sí? Yo las hago doble porque me las pidieron mucho para llavero y para cuadritos. Después les muestro los cuadritos. Quedan muy lindos. Bueno. Y vamos a ir tejiendo así todo el borde. Tejiendo, no, perdón, cosiendo. Es agarrar un pedacito e ir pasando. Nada más. Este hilo todavía no lo voy a esconder porque lo voy a usar al final para anudar, por las dudas, para dar un doble seguro, ¿sí? Cosemos acá. Estos hilitos que quedan acá chiquitos los pueden no esconder ahora, ¿sí? Directamente los mandan para adentro. O después con una aguja de tejer los van agarrando y los pasan directo, como ustedes quieren. Yo ya los metí adentro para que no molesten. Si escucharon ese ruido, fue Dante que está durmiendo. Estoy grabando la misma pieza que Dante. Pero si hablo así bajito, total, tengo el micrófono cerca, no me escucha. Esta pata la voy a rellenar directamente cuando después cierro este lado. Sí, es más fácil. Así que voy a coser toda esta parte hasta acá. Y cuando llego por acá más o menos, relleno este pedacito. Vamos a seguir. Como ven, esta letra la estoy haciendo toda junto con ustedes, menos una partecita que ya tenía tejida antes, porque si no, si va a ser muy largo el video, si tejía dos letras iguales. Creo que estas letras chiquititas quedan mejor cosidas, para mi gusto, igual. Cosidas que con el borde, pues son muy chiquititas. Siento que al hacerlo con medio punto le estoy sacando mucho espacio a la letra, como comiendo mucho tejido. Vamos a ver cómo quedan, vamos a compararlas después. A ver si queda mejor o no. Y después las comparamos con un número. Agarro cualquiera de la cajita que tiene Dante, que se los dejé todos a él para jugar. A ver cómo quedan. Estoy acomodando este hilito.
Ahí está. Paso por acá. Perdón, tengo que hacer un mini corte. Volví. Voy a esconder este hilito también. Vieron que les dije, lo vamos escondiendo en el camino. El punto es que si los hilos eran muy largos, nos iban a molestar. Y menos mal que me agarró un hilo más largo para coser la letra, porque creo que me hubiera quedado ya sin nada del otro. A ver. Bueno, cuando termino de hacer este costadito, ¿sí? Cuando llego hasta acá arriba, más o menos, que escondo estos dos cositos, ya voy a empezar a rellenar. De a poquito. A estas no le pueden poner mucho relleno, porque se les va... No sé si van a quedar muy bien. Si ven que se les empieza a enredar el hilo, lo sueltan así, que gire un poco la aguja y ya está, ahí se desenreda. Les digo, pues me di cuenta que me estuvo pasando ahora con el crochet y con el bordado. En el bordado se me está enredando mucho el hilo. Miren, no siento que haya quedado fea, así. Quedó prolijito el borde igual. ¿Se acuerdan? Creo que el número 2 lo hicimos así. El número 2 lo habíamos hecho con este borde. Con aguja directo. Y no quedó feo. Bueno, ahí voy a rellenar un poquito. Voy a tomar la parte de atrás de la aguja de la 1.75, que es bastante cómoda para esto, ¿sí? Porque no tiene la aguja, el borde tan finito como las otras agujas. Entonces puedo ahí ir empujando. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo queda. Chan chan. A ver. Vamos a ir rellenando a poquito. Lo bueno de estas es que no llevan casi nada de relleno. ¿Vieron? Bien. Ay, a mí me gusta cómo queda. Y acá no notas la costura. No se ve. Me gusta cómo quedó. Lo más probable es que capaz haga así todas estas letras con este tipo de relleno. Así me quedan todas igualitas. La idea es hacer todo el ABC para Dante, para que le quede para jugar. Así que veremos cómo queda. Voy a rellenar un poquitito esta parte. Así ya va teniendo algo de espesor. Ahí está. Falta igual todavía. Me gusta. ¿Qué dicen? Un poquito más, vamos a probar a ver cómo queda. Mucho más no ven para que no se abra ni nada. Pero me gusta y cómo queda. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir cosiendo hasta acá. Así relleno esta parte. Y después relleno todo esto y coso esta parte. Bueno, vuelvo, termino esa partecita, ¿sí? Y vuelvo. Bueno, yo rellené esta parte, rellené un poco más acá y acá. Y viene la parte que más odio, que es rellenar la última parte y cerrar. No sé por qué no me gusta esta parte. Bueno, metan bien todo el hilo, después lo acomodan, digo toda la guata o vellón. Y después la acomodan, pero así no le quedan pelitos para afuera. Estoy justa con el hilo, ¿eh? Parecía calculado. Perdón. Si me fui de cámara es que no veía bien.
No veo si me estoy saltando algún punto o no. Último. Ahí está. Vamos a hacer nudito. Si ven que se les nota mucho nudito, no lo hagan. Yo lo tengo por seguro porque como lo va a usar mi bebé, prefiero que tenga un nudito asegurado y no se le desarme toda la letra. ¿Sí? Vamos a esconder este también. Perdón, no quiere pasar por la aguja. Lo paso para atrás. Ahí está. El nudito quedó escondido, casi ni se ve. Así que vamos a cortar estos hilos. Estos son los hilitos que me quedaron sin esconder bien. Después con una aguja los escondo. Bueno, miren. Esperen que saco acá una perucita. Así quedó con aguja número 2 y algodón finito. Aguja 1.75 y macramé. Hay diferencia, pero denme un segundo y les voy a mostrar el número 3. Miren, acá les traje el 1 y el 2 y el 3 que estaban tejidos con... Miren, el 1 está tejido con el mismo hilo, fíjense ese mismo color y todo. Miren el tamaño. Estos son los que tejíamos siempre, sí, con la misma aguja y todo. Pero miren la cantidad de vueltas y todo que tenía. Nada que ver. Esto es para un cuadrito así de redonditos, chiquititos, quedan lindos. O para llavero y souvenir, ¿sí? Y miren este, comparándolo. Este es el 2 que les decía que habíamos tejido. Fíjense, acá, bueno, ya a Dante le saltó un punto, no sé qué hizo. Pero yo había hecho la misma unión. Y el 3 ya no, el 3 yo había hecho la unión con... Igual que este, que el 1 y el 2. Este lo hice así de dinosaurio porque hicimos cumple de dinosaurio para el primer anito. Entonces les puse... El 2 no, el 2 ya lo uso así. Pero miren la diferencia de tamaño. Tremendo. ¿O no? Bueno. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Que me dejen algún mensajito abajo. Ya saben que pueden descargar también el tutorial abajo. En la cajita de descripción siempre lo van a encontrar. Bueno, un gusto volver a armar los tutoriales. Espero poder cumplir con uno por semana de letras mínimo o uno cada 15 días de letras, pónganle, pero sí o sí uno en el medio o un video por semana con alguna otra cosa. Bueno, saludos grandes a todos. Los dejo con la imagen de las letras A. Cuéntame qué onda la luz, si les gusta esta luz o no. Nos vemos.